Así que nada, bienvenidos los dos, bienvenido Raúl, bienvenido Eduardo al live, esta vez en castellano, que fue un poco raro hacerlo en inglés, pero creo que fue divertido. Eh, y nada, aquí están preguntando ya que si creemos que está cerca el evento de Black Swan, ¿no? Porque hemos estado hablando de muchas cosas estos días y, y preguntan, una de las primeras preguntas es, oye, ¿creéis que el evento de Cisne Negro está cerca? ¿Qué opináis vosotros de si... A ver, no podemos dar fechas y no podemos saber exactamente cómo va a ser la transición, pero ¿opináis que está cerca ya después de lo que ha hecho Michael Burry? No sé si estáis al corriente de lo que ha hecho Michael Burry, es un buen indicador. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo interpretáis esto? Yo creo que, no sé si la gente, que las personas que han preguntado eso estuvieran en nuestra llamada, o sea, en nuestro X Spaces, o sea, Twitter Spaces que hicimos con el Black Swan Capitalist. En mi opinión, sí, estamos más cerca de lo que pensaba yo hace algunos años y creo tú también lo has dicho, ¿no, Francisco? Que antes tenías en la cabeza algo como el 2030. Bueno, yo también pensaba que estos eventos tomarían un paso más largo y que tardarían más, pero especialmente por los últimos eventos, yo veo que todo está pasando en un ritmo de progresión geométrico, o sea, las cosas van a un paso tan rápidamente que es incluso difícil, un poco difícil de tenernos cuenta de todos los eventos, ¿no? Porque son cosas que pasan simultáneamente, envolviendo criptomonedas, bancos centrales, ahora esta posición que creo que la ha hecho un short, ¿no? Ha abierto un short position. Y bueno, yo no me gusta mucho dar fechas como específicas, también porque creo que eso pasa mucho por... hay entidades que tienen el control y que pueden literalmente hacer un flip the switch moment. Pero mi predicción es acerca del 2025. Yo tengo mis razones para afirmarlo y creo que sí, en 2025 pasará una transición muy fuerte en la economía global. Raúl, ¿qué opinas? Y Francisco también después tienes que contestarte a ti mismo. Bueno, estoy de acuerdo contigo, Eduardo. ¿Qué tal? Buenos días a todos aquí en México. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Realmente yo también esperaba que fuera hacia 2030, que fuera más paulatino, por así decirlo. Pero ya empezamos a ver ciertos indicios, ¿no? Empezamos con el rumor de los bienes raíces comerciales, después vino Fitch y dio una baja de calificación a Estados Unidos por el tema del techo de la deuda, después vino Moody's y dio una baja de calificación a 10 bancos por el tema de los bienes raíces comerciales que habíamos estado comentando mucho antes. La bolsa, bueno, ha caído aproximadamente 25-30% desde hace 2 años al año actual. Empezamos a ver que Estados Unidos, si bien habla del aumento de tasas que se va a tranquilizar, no habla de que va a regresar ese 2% y entonces, bueno, la gran pregunta es cuándo se va a caer un dinosaurio, ¿no? Que es enorme, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, que quiebre un banco pequeño a tirar todo el sistema financiero, ¿no? Eso lleva tiempo, lleva cierta planeación, ¿no? Que es el cómo va a ser el flip de switch, ¿no? Como decía Eduardo. Entonces, desde mi perspectiva estoy de acuerdo con Eduardo, será de aquí a 2025, ya no tarda mucho en pasar por todos esos temas, ¿no? Y también el tema de la recesión que se habla en Estados Unidos, creo que es parte de esa narrativa que apoyará todo el cambio del sistema financiero, ¿no? Y ya empezamos a ver también, si bien esas noticias malas, vemos del otro lado en las noticias buenas, ¿no? Ripple gana la demanda, entonces ya se libra un poco de ese tema legal, aunque bueno, hay ciertas cosas que resolver, digamos que ya empiezan a desbloquearse los temas de la demanda, ¿no? Vemos también
la adopción de las criptomonedas en diferentes partes del mundo. Y aquí hay un tema importante. El 22 de agosto hay un evento de BRICS, del bloque BRICS, en donde, bueno, hablarán de estos nuevos cambios que están pasando, ¿no? Entonces, si consideramos todo eso, el 22 de agosto también podría ser un punto clave. Si bien no se va a dar una noticia que afecte al mundo, quizás sí se tomen decisiones que cambien ese rumbo, ¿no? Arabia Saudita, cómo va a incluirse en ese bloque BRICS. Arabia Saudita es importante por el tema del petróleo, ¿no? De cómo está ligado al dólar con Estados Unidos. Entonces, ¿de qué lado va a jugar, ¿no? Si del lado del BRICS o del lado de la Reserva Federal. Y de ahí, bueno, existe también el rumor que hay 40 países aproximadamente que están intentando incluirse al bloque BRICS, ¿no? Y bueno, como la cereza del pastel tenemos esta posición de shorts, ¿no? Que nos deja entrever qué es lo que está pasando a otros niveles y qué es lo que va a pasar en un futuro cercano. Y aquí, bueno, te dejo con tu opinión, Fran. Me voy a contestar a mi propia pregunta. Pues yo estoy, muy de acuerdo con lo que habéis dicho vosotros. La perspectiva ha cambiado mucho. Yo también lo veía más de cara a 2027, 2028, 2030. Y viendo los acontecimientos, el ritmo de acontecimientos que están ocurriendo y las noticias tan seguidas y todas en la misma dirección de que, la recesión, noticias como Michael Burry, noticias como que de repente XRP se convierte en el primer activo digital con claridad regulatoria. Yo pensaba que XRP, la claridad regulatoria iba a venir en 2025. Lo he dicho muchísimo en redes sociales y me he equivocado con el timing. Pensaba que iba a ser muchísimo más tarde porque pensaba, yo siempre lo analizo desde el punto de vista de la implementación de ISO 20022 y sigo pensando lo mismo, ¿no? Que la implementación de ISO 20022 va a tener un rol importantísimo en noviembre de 2025, que es la fecha que habéis dado también vosotros dos, tanto Eduardo como Raúl, va a ser una fecha importante. Entonces, creo que entre 2023 y 2025, no sé exactamente cómo va a ser el catalizador o el Black Swan o el cisne negro. Lo que tengo claro es que cuando ocurra, nadie va a estar hablando del sector de las criptos. Nadie. Porque va a haber una distracción de tal calibre, al estilo de lo que ha ocurrido con esto de aquí, con el pinchazo y con la enfermedad que corría en el mundo, que nadie va a estar hablando del sistema financiero. Nadie habló de que se cerró la economía de 133 países, nadie habló de que, enviaron muchísimo dinero a viviendas en formato de, en Estados Unidos, salario, un paycheck, como una especie de test del salario mínimo universal. Nadie habló de que se imprimió más dinero que nunca. Sí que habló del confinamiento, pero no se habló de absolutamente nada económico. O sea, a todo el mundo le parecía bien porque había un mal mayor, ¿no? Entonces tengo muy claro que cuando ocurra este cisne negro, que sería una de las distracciones más grandes que vamos a vivir, nadie va a estar hablando de esto. Muy importante, habéis puesto un comentario al principio de, oye, eres alarmista. Yo esto no lo veo con preocupación porque, de hecho, tengo ganas de que ocurra. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos ganas de que ocurra, pero queremos que la gente esté preparada porque va a haber una transición. O sea, con todas las crisis financieras hay ganadores y perdedores. Y si no entiendes lo que está pasando y tienes mucho cash y entramos en una etapa de inflación, que la inflación va a continuar, o no se sabe si vamos a entrar en una etapa de hiperinflación, y no estás informado y no entiendes que vamos hacia un dinero digital y piensas que tus dólares son seguros, piensas que tus euros son seguros, piensas que tu pound inglés es seguro y no estás preparado, te van a crujir. Entonces la idea es que la gente entienda que esta transición va a ocurrir, que las CBDCs van a ocurrir, que no significa que nosotros estemos de acuerdo o que lo apoyemos, ¿vale? Que obviamente queremos un escenario pues lo mejor posible para todos, pero que entendemos también que las políticas monetarias no dependen de nosotros. O sea, que el Banco Central Europeo o la Reserva Federal decida sacar una CBDC, que lo están construyendo mientras estáis en este vídeo. O sea, no es una teoría, es una realidad. Las CBDCs
los bancos comerciales, los bancos centrales están construyendo las plataformas ahora mientras ves este vídeo. No ya los bancos centrales, es que ya están en la etapa de los bancos centrales, de los bancos comerciales, perdón. O sea, desarrollando la infraestructura para que tú desde tu móvil puedas interactuar con las CBDCs, ¿vale? Esta es información pública, solo que la gente no está prestando atención, ¿vale? Entonces, es importante que esto se explique y se explique las consecuencias, pues, bueno, a mí me gustó mucho lo que explicó Bersan, y es que cuando empecé a defender un poco las CBDCs, el tío me dijo, no, hay que hablar claro de que las CBDCs pueden ser malas. Y es que estoy de acuerdo. Hay un escenario que no sabemos no sabemos en qué dirección va a ir, ¿vale? Para mí es un interrogante y obviamente espero que sea un escenario positivo. Pero hay que ser realistas. Cabe la posibilidad de que las CBDCs pues no sean un escenario positivo y sean un escenario donde vas a recibir un salario mínimo universal, va a ser dinero programable y vas a estar condicionado y vas a tener tus libertades restringidas, igual que lo hemos visto estos últimos años. Y hay que explicarlo, hay que poder decirlo y estar preparado, pues eso, como explicó él, pues con cosas físicas y cosas digitales. Entonces, no es que quiera endulzar esta transición, ¿vale? No quiero endulzarlo, pero bueno, pues veamos, hoy mismo en la academia, en Fran de Alza Academy me ha preguntado, oye, las CBDCs, en teoría no es lo contrario a un sistema descentralizado. Y realmente es que no lo sabemos aún, no sabemos cómo va a ser, si las CBDCs están construidas realmente encima directamente de un ledger descentralizado como XRPL, podrán ver las transacciones, pero se llama permissionless, o sea, sin permiso, por algo, ¿vale? Entonces, yo animo a mantener una mente abierta sobre toda esta transición y que veamos cómo van los acontecimientos, pero yo soy positivo, ¿vale? Yo en cualquier caso soy positivo con esta transición y aunque pueda sonar un poco alarmista a veces en el contenido, no es para generar miedo, es para explicar la transición. Hay que explicar pues que va a haber ganadores y va a haber perdedores y si no estás preparado, pues lo vas a sufrir. Entonces, bueno, me he alargado un poco contestando la pregunta, pero bueno, el resumen es este. Yo creo que en 2025 el escenario va a ser mucho más claro. No sé si veremos movimiento importante en 2023. La verdad es que me espero cualquier cosa, porque los acontecimientos están avanzando mucho más rápido de lo que yo realmente creía. Y la claridad regulatoria de XRP es un indicador. Los movimientos que hay a nivel geopolítico con lo que habéis nombrado antes, con los BRICS, el 22 la reunión que hay del 22 al 24 es otro movimiento importante. Y bueno, hay que darle tiempo y ver cómo evoluciona esto, ¿no? Pero bueno, vamos a leer un par de comentarios aquí de preguntas, si os parece. Aquí preguntan qué es lo que dijo Michael Burry, ¿vale? Simplemente para poner el contexto. Michael Burry se hizo una película que se llama The Big Short, que básicamente os recomiendo que veáis, donde él predijo que iba a caer la bolsa, iba a estallar el mercado, apostó en contra del mercado y acertó. El problema que tuvo él fue que se adelantó tanto al momento en el que iba a ocurrir que tuvo que pagar mes a mes unas comisiones muy, muy elevadas que casi implican su ruina, ¿vale? Es decir, este señor Michael Burry es un tío que tiene el síndrome de Asperger, igual que Elon Musk. La gente que tiene el síndrome de Asperger son especiales, tienen una forma de ver el mundo diferente y pues este tío es un crack en su forma de análisis, tiene un método de análisis muy concreto que no me acuerdo exactamente cuál es, pero lo leí en un artículo y entonces predice, se ha equivocado muchas veces obviamente, como todos, pero suele predecir bastante bien ese tipo de escenarios. El problema está en que se equivocó no en qué iba a ocurrir, sino cuándo iba a ocurrir. Con lo cual, igual él está haciendo un corto de 1.600 millones, que es el 93% de su portfolio, con muchos meses de antelación. Y igual vemos algo en 2024 y no en 2025. Pero bueno, quería preguntaros, ¿cómo veis vosotros el tema de la inflación? ¿Creéis que vamos a ver una hiperinflación? ¿Creéis que vamos a ver una inflación más controlada y que poco a poco van a ir... ¿Cómo veis, cómo creéis vosotros que puede acabar impactando la inflación o qué juego puede tener la inflación
en esa transición? ¿O qué pieza del puzzle, si puede ser un catalizador? ¿Qué opináis? Bueno, yo creo que sí va a haber una hiperinflación y digo, realmente me voy más atrás, ¿no? ¿Cómo resolvemos o cómo Estados Unidos resuelve la deuda no solo de Estados Unidos, ¿no? Que es de 32, 33 trillones de dólares, ¿no? ¿Cómo se resuelve la deuda mundial, ¿no? Porque todo el mundo o la mayoría del mundo funciona con el mismo sistema que se llama quantitative banking, ¿no? Que es donde se imprime el dinero, ¿no? Que ese dinero que tú depositaste $1,000 se presta 9 veces y esos bancos prestan dinero de alguna manera ficticio, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelves esos temas, ¿no? La impresión de dinero, porque para bajar la inflación necesitarías imprimir más dinero y eso implica que esos 32 trillones se conviertan en 100 trillones, ¿no? Y actualmente es una deuda impagable. Si tú comparas el 32 trillones de dólares contra el GDP o el Producto Interno de Estados Unidos es de 26 aproximadamente. Son deudas que en una pensando objetivamente y realmente no se pueden pagar, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve, no? Existía una teoría de, bueno, imprimimos una moneda de este 1 trillón de dólares y la ponemos en la reserva, pero eso no resuelve el tema de raíz, ¿no? Que es, sí, le imprimimos de alguna manera la Reserva Federal borra un poco la deuda y volvemos a imprimir, ¿no? Y se vuelve a generar en 20, 30 años el mismo caso, ¿no? Yo creo que lo que están viendo es cómo resolver ese tema de la impresión de dinero y cómo de alguna manera eh, tener a todos en el blockchain, ¿no? No solo con el sistema financiero, sino tus IDs, tus identificaciones estarán en el blockchain, tu vida estará corriendo en el blockchain, ¿no? Porque podrás rastrear desde prácticamente que naciste hasta el final de tu vida toda cuestión, ¿no? Entonces yo creo que va para allá, ¿no? El tema y la inflación, que es un punto de todo este ecosistema, realmente es complicado resolverla de esa manera, ¿no? No hay forma de pagarla a menos de que bajaras, digamos, a todo el mundo del tren, ¿no? De, bueno, el GDP lo voy a usar para pagar la deuda, que eso no se puede, ¿no? Porque realmente estarías llevando a la pobreza extrema a todo el mundo y eso provocaría una revolución mundial, ¿no? Entonces, de alguna manera, para hacerlo y migrar hacia el nuevo sistema financiero, tienes que mantener esa inflación y lo que comentaba un poco, ¿no? Es ese catalizador puede ser, ¿no? ¿Sabes qué? No logramos bajar la inflación, el sistema financiero está mal, entonces para resolverlo tenemos este nuevo sistema ya empaquetado, ya está listo para salir al mercado. Mira, está muy padre, tenemos la CBDCs, tenemos esto, tenemos el salario único, ¿no? Entonces no vas a sufrir. Y va ligado, ¿no? A un poco lo que decía Charles Schwab, el famoso no tendrás nada y serás feliz, ¿no? Yo creo que es ese cambio que está pasando. El punto es cómo lo conocemos y cómo lo adaptamos a nuestras realidades. Y bueno, creo que, como comentaba, no tarda mucho, ¿no? Nada más que están pasando cosas que están uniendo todo ese ecosistema. Tú, Eduardo, ¿qué opinas de esta parte? Pues yo veo que la inflación no es algo tan en el futuro como dicen las personas, pero es algo que ya está pasando y eso es globalizado. O sea, mucha gente siempre opina que el problema está en mi país, pero voy a dar ejemplos, ¿no? Yo conozco personas que viven en América del Sur. Ahora mismo uno en los comentarios sí tiene razón que Argentina tiene una inflación mucho mayor en comparación con otros países y también Venezuela, ¿no? Pero la gente siempre veo comentarios de personas, por ejemplo, que están, no sé, en Brasil, Chile, cualquier país de América del Sur y piensan que se van a venir en Europa o Australia o en otro lado del mundo va a ser una situación muy diferente, pero yo veo que hay inflación en todos los lados y bueno, yo
he vivido ya en muchos países, soy bastante globalizado, vamos a decir. Ahora mismo yo vivo en Grecia y hay una tendencia mundial, ¿no? No sé si vosotros habéis notado, pero por ejemplo, en países, voy a dar aquí ejemplos, ¿no? En Australia no sé exactamente cuánto es el sueldo mínimo, pero vamos a suponer que sean $2,000, $2,500. Bueno, ahí en este país para comprar el precio medio de una casa en el centro de Sydney, por ejemplo, es más de 1 millón. O sea, ¿cuántos años tiene que trabajar una persona con sus propios arroyos para permitirse de comprar una propiedad en Australia? Y bueno, tomar en proporción, ok, vamos a Europa. Yo hablo de inmuebles porque soy experto en inmuebles también, no solo en criptomonedas, pero por ejemplo vamos a Portugal, donde el sueldo mínimo es mucho menor que Australia, vamos a decir, no sé, 800 euros, y el precio mínimo de una propiedad en el centro, en Lisboa, es como 500.000 euros. Lo que quiero explicar aquí, creo que en España tendremos un escenario parecido, en México tampoco creo que sea muy diferente. Entonces lo que estoy diciendo aquí es que la inflación ya existe, ¿no? Porque al paso en que las personas con sus trabajos no pueden ni siquiera comprar una propiedad, que no es un artículo de lujo, ¿no? Todas las personas necesitan una casa. Entonces eso para mí ya es un indicador que tenemos una inflación globalizada, y eso va de acuerdo con el principio que por ejemplo, como dice Klaus Schwab, que no quieren que las personas tengan sus propiedades, y eso me lleva más una vez a decir cuánto es importante que tengamos una diversificación, no solo en digital assets, no solo en criptomonedas, pero en otras maneras de combatir la inflación, y una de ellas es comprar propiedades, y bueno, eso siempre en la historia siempre se lo ha hecho, y el resultado ha sido siempre positivo. Otra cosa que me gustaría agregar es que creo que también la inflación, en el mismo ritmo que va a seguir la implementación del nuevo sistema financiero, la inflación también va a progredir en ritmo de progresión geométrica. O sea, creo que vamos ahora siempre a aumentar más la inflación. Creo que en los próximos 2, 3, 4, 5 años va a aumentar mucho más, y hay otros motivos para eso. También tenemos, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuántas personas van a ser rechazadas? No es rechazada, es reemplazadas, creo en español, por inteligencia artificial, y van a perder sus trabajos. Entonces tenemos que mirar eso de una forma macro, o sea, mirar el todo, y creo que también los BRICS van a tener un papel muy importante. Hace una semana India, que es un miembro de los BRICS, por la primera vez en su historia ha realizado un acuerdo de comprar óleo, creo que del UAE, que es los Emiratos Árabes, y por la primera vez han hecho el acuerdo. Se ha celebrado en rupees, que es la moneda indiana, creo que se llama rupee indiano, y entonces eso es más un paso de la transición, que puede ser que vayamos a ver que el dólar americano no va a ser la reserva mundial. Tenemos los BRICS haciendo acuerdos con países como los Emiratos Árabes, tenemos también Saudi Arabia, Arabia Saudita, que es el mayor exportador de petróleo del mundo, que también tiene intenciones de ingresar en los BRICS. También vi otro día, aunque no tenga una economía muy fuerte, por la inflación y todo, pero Venezuela, aunque la gente no lo sepa, Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, aunque no tenga la capacidad de explorar a estas reservas de petróleo, y infelizmente es un país muy pobre por el desgobierno que se ha hecho en el país. Venezuela tiene las reservas mayores de petróleo en el mundo, incluso más que Arabia Saudita, aunque no tenga las condiciones de exportar, y Venezuela también tiene intenciones de ingresar en los BRICS. Entonces podemos tener Venezuela, al paso en que ingrese en los BRICS, con el desarrollo, ahora no consigo decir la palabra en español, ¿me ayudas? Desarrollo, yes. Desarrollo. Sí, el desarrollo
Y bueno, puede ser que Venezuela se vaya a convertir ahí también en una potencia económica fuerte. Y todo nos indica entonces una transición hasta del dólar americano para otras monedas y en mi opinión XRP va a tener un papel fundamental. Muy de acuerdo. Antes de seguir, en los últimos 10-15 minutos podemos dedicarlos a contestar preguntas que vayáis haciendo en el live, ¿vale? Yo también quiero contestar ahora a mi propia pregunta de la hiperinflación y luego comentar un par de cosas más. Pero bueno, yo creo que las CBDCs vendrán, me puedo equivocar, pero creo que las CBDCs vendrán cuando la hiperinflación vendrá cuando ya están establecidas las CBDCs. Pueden pasar dos escenarios. El primer escenario es, oye, se sacan las CBDCs progresivamente, se crea la infraestructura, conectas con toda la población a través de las CBDCs, la gente no lo utiliza, pero luego ocurre algún tipo de evento, algún tipo de hiperinflación repentina al estilo de la Alemania de Weimar o una crisis de liquidez, que también puede ser, ¿no? Puede que ni siquiera haga falta una hiperinflación y simplemente que desaparece el dinero y lo que hacen es, oye, los bancos han quebrado, se han quedado con tu dinero, el dinero ha desaparecido del sistema y vienen los bancos centrales a rescatarte y te presentan las CBDCs en formato del euro digital, ¿no? Pero creo que el escenario sería, o lo que tiene más sentido para mí ahora con la información que tengo, obviamente yo también aprendo todos los días y me sigo informando y estudiando, tiene sentido que la hiperinflación venga una vez las CBDCs estén desarrolladas, o sea, estén en funcionamiento, o tengamos un escenario contrario, que es una crisis de liquidez, y de repente actualicen las plataformas en el frontend, es decir, en muy pocos meses los bancos comerciales de muchísimos países van a tener ya esta infraestructura construida, o sea, la tienen ya desarrollada, ¿vale? Solo que aún no la han puesto al público, o sea, no se ha anunciado. Significa que en muy poco tiempo pueden decir, oye, en 2 semanas os damos esta nueva aplicación donde vas a tener acceso a las CBDCs en formato de el euro digital. Entonces, muy de acuerdo también con, o sea, este es los dos posibles escenarios. Que sea más temprano de lo que pensamos y podemos ver algo en 2023-2024, o que sea más adelante, cuando las CBDCs ya están lanzadas y la hiperinflación venga cuando ya esté el sistema, cuando ya sea público y notorio que las CBDCs existen, ¿vale? Yo creo que será más bien estilo problema-reacción-solución, pero bueno, veremos cómo, no sabemos exactamente cómo va a ser, simplemente es especulación. Pero simplemente como añadir que a veces se malinterpreta lo que digo en cuanto a las funciones de XRP sustituyendo al dólar. Yo cuando digo que XRP va a sustituir al dólar, lo digo porque lo veo en muchos comentarios, no digo que va a sustituir al dólar como divisa de reserva, sino como divisa comercial, ¿vale? El dólar tiene dos funciones ahora mismo, y esto lo explica muy bien Jim Richards, y es también a lo que se refería Eduardo Farina, cuando estaba diciendo que XRP va a sustituir al dólar. Nos referimos no a la divisa de reserva, sino a la divisa comercial, con cómo se realiza el comercio, ¿vale? Puede que Estados Unidos consiga que, o al menos esta es mi opinión, o al menos es lo que entiendo también a lo que se refería Eduardo, puede que el dólar siga siendo la divisa de reserva los próximos 20-30 años, porque esto cuesta mucho cambiarlo. Pero lo que no va a ser continuar siendo es la divisa de comercio. O sea, hasta ahora se utilizaba el petrodólar para el comercio, esto está cambiando y van a utilizar una nueva divisa para comerciar. Ahí es donde entra XRP, ¿vale? Entonces, son dos apartados distintos. Es una pequeña énfasis, pero a veces cuando nos escuchéis decir la divisa de reserva mundial, lo hacemos por simplificar el concepto, por hacerlo más simple, pero bueno, porque a veces no puedes ser demasiado específico. Y muy de acuerdo con lo que has dicho también de no tendrás nada y serás feliz, Raúl, que lo he apuntado aquí porque lo quería comentar. De hecho, esto ya existe. No eres propietario del móvil que utilizas, lo pagas a plazos. No eres propietario del coche que utilizas renting. No eres propietario de la vivienda que utilizas, vives de alquiler. Estos modelos que estamos viendo, que es modelo de que vas a utilizar algo y no vas a ser nunca propietario, no es algo que está en el futuro, es que ya lleva ocurriendo muchísimo tiempo, y de hecho alguien ha puesto aquí un comentario muy bueno que es:
se van a cargar a la clase media. Es que yo creo que ya se han cargado a la clase media. O sea, ya hay una diferencia abismal entre ricos y pobres muy, muy grande. Yo creo que Eduardo ha hecho muy bien explicando las diferencias de comprar una vivienda en el centro de la ciudad. No debería ser un lujo. No debería ser un lujo. Es algo que debería ser un derecho, y de hecho alguien antes, hace 50 años, de clase media, podía permitirse el lujo de comprarse no una vivienda en el centro de la ciudad, 3 viviendas, una vivienda en el centro de la ciudad, una vivienda en la playa y otra en la montaña. Esto es imposible ahora mismo, trabajando las 2 personas, las 2 familias y teniendo 2 hijos, por ejemplo. Es literalmente no tienen suficiente poder adquisitivo para hacerlo. Entonces, no es, cuando hablamos de que se van a cargar a la clase media, es algo que es un proceso, y que esto se va a acentuar todavía más con la tecnología, con el salario mínimo universal, con las CBDCs, con la hiperinflación, pero es algo que ya ha empezado, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es posicionarse, como con todas las crisis. Hay que ver que una gráfica cae de un sector que está cayendo, pero de forma simultánea está subiendo otro sector, ¿no? Entonces, hay que posicionarse en los sectores que están subiendo y que van a crecer en el futuro. Esta es la parte de cómo enfocarlo, cómo afrontar estas transiciones, que son una oportunidad, de verdad, no me cansaré de repetirlo. Esto es una oportunidad para todos, y nosotros decidimos interpretarlo de forma positiva o de forma negativa. Entonces, aquí hay alguien que ha hecho una pregunta, que es cómo estructuraríamos 100K. Ha dicho, tengo 100.000 euros, me ha dicho, no sé si eran 100.000 euros o 100.000 dólares, ¿vale? Teniendo en cuenta lo que nos dijo Black Swan Capitalist ayer, el lunes, y esto no es un consejo de inversión, porque estructurar un portfolio de 100.000 dólares, ¿vale? Para poder contestar de forma tranquila, vamos a poner el contexto primero de que son 100.000 dólares que no te hacen falta, ¿vale? Lo hemos cubierto alguna vez, pero creo que es bueno recordarlo. Hay que pensar que si vas a invertir 100.000 dólares en el sector ahora mismo, tienen que ser 100.000 dólares que no te hagan falta. ¿Cómo estructuraríais vosotros? Y aquí podemos ampliarlo no solamente al sector de las criptos, sino cómo estructuraríais vosotros un portfolio ahora mismo de 100.000 euros o 100.000 dólares. Raúl y Eduardo. Yo lo contestaré de una manera muy interesante, y eso no lo tomáis como financial advice, no como consejo financiero, pues, sino simplemente lo que opino yo, lo que haría yo si tuviera 100.000 euros que no me harían falta. Creo que eso va muy de acuerdo con lo que ha explicado el Black Swan Capitalist en nuestro Twitter Spaces. Yo haría una diversificación en 3 instancias. O sea, la primera instancia sería una propiedad, ¿ok? Entonces, invertir en algo real, en algo como una casa, una vivienda, un piso. Y aquí doy un ejemplo, ¿no? Y también sirve como, creo, un aprendizaje que podéis tomar, una opinión mía, que es, yo no me limito solamente a mi mercado inmobiliario, o sea, de mi país. O sea, imagina que yo soy de Italia, hace 2 años estaba viviendo en Portugal y ahora estoy en Grecia, y eso tiene un sentido. O sea, yo mucho me muevo de acuerdo con el inmobiliario. Entonces, por ejemplo, ahora estoy en Grecia porque he vivenciado un ciclo inmobiliario en Portugal, donde los precios han hecho un 4x, 5x, o sea, se han subido casi que 5 veces en un periodo de 4 a 5 años, y ahora es muy caro invertir en Portugal. Entonces, si yo estuviera en la capital, en Lisboa, como hice el ejemplo antes, no podría comprar nada con el precio de 300, con menos de 300.000, 400.000, 500.000, porque el precio haya subido, y en mi opinión ahora está un poco inflacionado incluso. Entonces yo ahora me he movido en Grecia, que también está en Europa. Son 2 países muy parecidos, geográficamente están cerca, y en Grecia compras una casa con el mismo precio que pagarías en Portugal, pero en 2015. Entonces aquí tengo un amigo que está aquí en la playa ahora, estoy haciendo esta live fuera, no estoy en mi casa hoy, y mi amigo ha comprado un piso, y yo también tengo propiedades en Grecia, pero doy un ejemplo porque es un ejemplo más actual.
y él ha comprado un piso en el centro de Atenas con 53.000 euros, ¿ok? Entonces, esa es mi opinión personal. Si yo tuviera 100.000, me pondría 50.000 en una propiedad en el centro, que sé que tiene un potencial de valoración extremadamente alto. Grecia tiene los precios más bajos de los inmuebles en Europa, de la capital europea, o sea, tan bajos cuanto 800 euros el metro cuadrado, que es casi imposible encontrar en cualquier país. Entonces, empezaría por ahí la diversificación. Después, la otra mitad, o sea, el cuarter, o sea, vamos a poner 25 o 30.000 euros, yo pondría en criptomonedas y ahí diversificaría la mayor parte en XRP. Y bueno, ahí tendría que alargarme demasiado en cómo diversificaría en cripto, pero no creo que sale aquí el tema, pero pondría cerca de 30.000 en criptomonedas y los restantes 20.000 en commodities, o sea, especialmente oro y silver, es plata, ¿cómo se dice en español? Plata, argento, ¿cómo es? Plata, sí. Entonces, Plata. así haría yo mi diversificación. Muy personal, porque yo vivo en Grecia, entonces he hablado respectivo al mercado inmobiliario de aquí. Ahora pregunto a vosotros cómo harías. Bueno, yo inicio esto con metales. No soy experto en bienes raíces, pero estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Creo que una parte debe de ir a bienes raíces. No voy a hablar de porcentajes porque, bueno, dependerá de cada quien y de la situación en la que esté, ¿no? No es lo mismo un bien raíz en Estados Unidos, en México, en Grecia, varía mucho, ¿no? Pero definitivamente serían metales físicos, solo oro y plata, criptomonedas, bienes raíces, y dejaré una pequeña porción para el mercado accionario. Bueno, yo también me dedico a eso, entonces conozco un poco del mercado accionario, y no para este momento, cabe aclarar, sino para cuando el mercado caiga, entonces poder entrar y posicionarte de una manera correcta, ¿no? Porque ya hablamos mucho, ¿no? De que el mercado va a caer, de que las acciones el mercado accionario está cayendo, entonces aprovechar cuando ese mercado caiga, invertir en lo que es el mercado accionario de manera inteligente, ¿no? Ahí vamos a ver los rebotes en algún momento, quizá se tokenicen hacia el blockchain el mercado accionario. No quiere decir que vaya a desaparecer, pero sí va a haber un cambio, ¿no? En cuanto exista la migración al nuevo sistema financiero. Y básicamente sería eso. Tú, Frank, ¿cómo lo harías? Pues mira, yo le daría un enfoque un poco diferente, porque me ha gustado el enfoque que le está dando Eduardo, es el enfoque de rentabilidad. Es decir, Eduardo ha dicho, oye, el análisis de Eduardo es, vamos a mirar las capitales europeas, Roma, París, Berlín, Londres, Madrid, etcétera, y vamos a comparar el precio de los países de las capitales europeas con la capital de Grecia, ¿no? Y ves que realmente 800 euros el metro cuadrado es muy barato para una capital de una ciudad europea, para la capital de un país europeo. Es muy barato. Alguien en los comentarios ha puesto 800 euros el metro cuadrado es caro. Depende de con qué lo compares. Es caro si lo comparas con una ciudad pequeña o con un pueblo, pero es muy barato si lo comparas con el potencial que tiene de revalorización. Una capital europea, al final acabarán todas teniendo el mismo precio. No el mismo precio, sino que van a ir todas subiendo poco a poco con el paso del tiempo. Oporto, por ejemplo, Portugal, ha tenido una subida muy fuerte. Lisboa está teniendo una subida también fuerte de precios, y en España también está pasando lo mismo, ¿no? O sea, ciudades que eran secundarias está subiendo, por ejemplo, Valencia, también está subiendo bastante de precio, esa zona de España. Entonces, yo no lo enfocaría tanto desde el punto de vista de rentabilidad, al menos la parte de inversión de bienes raíces, sino lo enfocaría desde el punto de vista de tierra, ¿vale? Yo lo enfocaría, es decir, si tienes 100.000, ¿vale? Es muy asequible que puedas, una finca rústica, la hectárea de finca rústica de bosque está valorada, creo que son en 6.000 euros, entre 4.000 y 6.000 euros la hectárea. Significa que si tienes pues 50.000 euros, que vamos a poner el mismo ejemplo, ¿no? Tienes 100.000, 50.000 en bienes raíces, en tierra. Pues puedes comprar una finca rústica
vamos a decir que consigues negociar la hectárea a 5.000 euros la hectárea en una zona un poco más remota, pues vas a conseguir 50.000, pues 10 hectáreas. Vas a conseguir 10 hectáreas y esas 10 hectáreas te van a poder permitir, porque es muy fácil que puedas construir teniendo como excusa animales, ¿vale? Esto ya son como pequeñas lagunas legales que hay en el caso de España, ¿vale? Te permite construir. O sea, el tema de tener acceso a la tierra es que te permite ser sostenible a nivel de alimenticio. Esto no es una inversión, obviamente, es simplemente diversificar el riesgo, diversificar tu dependencia del sistema. Esto es un approach más extremo, ¿vale? Que es, oye, me quiero desenchufar literalmente del sistema, ¿no? Quiero ser autosuficiente a nivel energético, pues tienes espacio para poner placas solares, tienes espacio para tener tu casa, tienes tu espacio para tener tu huerto, para tener tus animales. Es más extremo. No es una perspectiva tanto inversionista como ha explicado Eduardo, sino a nivel de diversificar tu dependencia, ¿vale? Del sistema, que es un poco la pregunta. Otra forma de invertir, ¿no? El depender menos del sistema, ¿no? Y luego el resto invertiría, pues si te quedan los otros 50.000 euros, invertiría probablemente otros 10.000, otros 10.000 en oro y plata, 5.000 en oro, 5.000 en plata, y los otros 40.000 sí que los metería en bienes, en criptomonedas, con un portfolio bastante importante, un porcentaje bastante elevado en XRP. Entonces, con esto, pues consigues pues un poco de todo, ¿no? Tierra física, no es un bien raíz que se vaya a revalorizar de la misma forma que ha explicado Eduardo, comprando un bien raíz en ciudades que van a tener potencial de crecimiento para estar a la altura de Berlín, de Roma, pero te va a dar, es un approach diferente en el sentido que vas a depender menos, pues vas a tener la posibilidad de tener un espacio para ti, ¿no? Que eso también es algo bastante valorado, o que puede ser valorado en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, esto es simplemente una opinión personal, no es un consejo financiero, no estoy diciendo que lo hagáis, porque puedes tener 100.000 euros y que tu situación económica sea muy diferente. O sea, que tengas 100.000 euros ahorrados no es un signo, no es suficiente información para dar un consejo financiero completo. Es decir, tú puedes tener 300.000 euros de deuda porque tienes que pagar una hipoteca, 3 hijos y tu mujer y tú trabajando, y tener 100.000 euros ahorrados, y la estrategia de inversión va a ser muy diferente así tienes 6 millones de euros en bienes inmuebles que se están generando de forma pasiva cada año 200.000 euros en bienes raíces, en rentas, ¿no? Pues si tienes cada año una renta recurrente de 200.000 euros en bienes raíces, tu inversión vas a poder arriesgar muchísimo más porque sabes que el año que viene vas a tener otra vez ese ingreso. Entonces, el contexto de invertir 100.000 euros, lo hemos dicho así un poco de forma genérica, pero no es una regla que valga para todas las personas, ¿vale? Hay que tener esto en cuenta, y ha sido un poco, bueno, pues oye, ahora mismo, a bote pronto, ¿qué diríais? Eduardo, me parece interesante. ¿Nos puedes compartir un poco la billetera? La nueva billetera, esto no está patrocinado, pero bueno, la nueva billetera que tienes, que has encontrado, Kivo, ¿nos puedes explicar un poco acerca de esta billetera? Porque yo realmente no conozco mucho y creo que Raúl y yo podríamos aprender un poco sobre, como hay muchos rumores sobre Ledger y su fiabilidad, que yo sigo utilizándolo, por cierto. ¿Qué nos puedes contar de Kivo? A ver, yo también sigo utilizando Ledger, o sea, también, pero eso va mucho con lo que hemos hablado en el Twitter Spaces con Black Swan, que diversificar no es solo diversificar las inversiones, como por ejemplo en bienes inmuebles, pisos, viviendas, oro, plata, pero también diversificar dónde dejas tus digital assets, o sea, dónde vas a poner tus criptomonedas. Sí que ha hecho un episodio muy contradictorio con Ledger, y bueno, desde eso yo empecé una diversificación y ahora estoy con la wallet, se llama Kivo Wallet, y al contrario de Ledger, eso no utiliza las, ¿cómo se dice en español? De keywords, no las frases de semillas no se utilizan. Y bueno, tiene una tecnología nueva que va a utilizar, no voy a entrar en muchos detalles específicos, pero es biométrico, o sea, va a hacer una identificación facial, o sea, la billetera tiene embutida una rodilla, o sea, una rodilla que hace la identificación
facial, y entonces me parece un método muy seguro y claramente donde tus criptomonedas van a estar en el blockchain y no en una entidad centralizada como los exchange. Entonces me parece, si estáis interesados, podéis ir a creo que en mi TikTok tengo un vídeo, es mi penúltimo vídeo. Hice ahí una presentación de la billetera con el website. Si tenéis deudas, podéis ir ahí y dejar un comentario que os voy a contestar, pero estáis muy atentos con los estafadores y eso sirve para todos aquí en esta live. O sea, hay muchos estafadores con mi perfil, el perfil de Francisco y también de Raúl, entonces tenéis mucha atención. Sí, yo también os quería decir lo mismo. Sigo utilizando Ledger, sigo utilizando Trezor. Lo mejor es que diversifiquéis en distintas billeteras. Pero yo también estoy empezando a explorar, aún no he empezado, estoy empezando a explorar el concepto de custodia institucional. Esto se está empezando a mover bastante desde Estados Unidos, ¿vale? Y creo que puede ser interesante, ya iré comentándolo con vosotros. Creo que puede ser interesante tener un porcentaje de tu portfolio en custodia institucional. Y cuando digo custodia institucional, ojo, no estoy diciendo exchanges. Estoy diciendo en instituciones tipo Polysign o empresas intermedias que hacen custodia donde... ¿Cuál es el problema? ¿Vale? O sea, y me gustaría saber vuestra opinión sobre esto también. Todo el mundo empieza en el sector de las criptos. Primero tienes tus activos digitales en exchange, que es lo básico, y de ahí lo retiras a tu billetera personal, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que tu billetera personal, que es lo que llevo yo pensando tiempo, está en tu casa, ¿no? En tu casa o donde lo tengas guardado, porque quizá no lo tengas guardado en tu casa. Entonces, si alguien entra en tu casa, al final puedes tener toda la seguridad que tú quieras de las frases semilla o guardado donde sea, que al final sigue estando en tu casa, ¿no? Tu casa sigue siendo un lugar más o menos seguro, pero pues se puede entrar con más o menos facilidad. Entonces, la siguiente categoría de protección de tus activos digitales es la custodia institucional, que yo estoy empezando a informarme, y ya os iré informando de los resultados, que es utilizar instituciones que lo que hacen es que las frases semillas, las tienen en 3 sitios diferentes, desconectadas, con lo cual hace falta conectarse en los 3 sitios de forma simultánea. Lo tienen en custodia fría. Y bueno, hay más mecanismos de protección. No estoy diciendo hacerlo en los bancos, ¿vale? No son instituciones al estilo de bancos, sino que son como brokers. Entonces, probablemente la parte negativa de esto es que los fees sean más elevados, pero te vas a garantizar que vas a tener un poco más de protección con ese tipo de custodia. ¿Vosotros estáis abiertos a este tipo de concepto, a un porcentaje de cederlo quizá a custodias tipo, bueno, pues en firmas de broker o algo parecido, o seguís pensando que queréis hacer custodia 100% con Ledger y billeteras frías? Si bien yo lo estoy explorando todavía, creo que es bastante viable y sobre todo, ¿no? Digo, ahorita estamos hablando de que el portafolio de criptomonedas está en un precio bajo, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando esté en un precio alto y los valores de tu portafolio cambien radicalmente, ¿no? Ahí creo que el tener todo en una cartera fría sería riesgoso, ¿no? Sería mejor diversificarlo y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Como con esta parte, ¿no? De la custodia, los préstamos de tus criptomonedas, qué instituciones los van a ofrecer, y ahí empezar a diversificar, ¿no? Pero sí, definitivamente creo que sería una muy buena opción, o es una muy buena opción la que está saliendo, que se puede explorar y poner una parte del portafolio ahí, poniendo los diferentes niveles de seguridad, ¿no? Para que no todo esté en Ledger o no todo esté también en una marca, ¿no? Porque puede representar un riesgo potencial para tu portafolio. ¿Tú qué opinas, Edo? Yo acerca de la custodia institucional voy a ser sencillo, todavía no he buscado tanto acerca del tema, entonces para tener una opinión tendría que buscar más acerca de esto. Yo aún no he empezado, estoy planteándomelo. Es verdad que he mirado un par de firmas, pero bueno, lo tendré que pensar con detenimiento. Aquí pone alguien un comentario muy bueno, pone Gus,
todo lo que tengan terceros, estás muerto. Bueno, es que realmente los activos digitales nunca tienes el control tú. Los activos digitales siempre están en el ledger. Lo único que puedes controlar son las frases semilla. Entonces, yo creo que no voy a poner todo cuando esté más informado. No pondré todo en custodia institucional porque al final es el mismo problema que con el dinero normal, ¿no? Es decir, si tenemos el problema de que los bancos no tienen nuestro dinero, y pueden hacer con ese, y de hecho físicamente si vamos todos a retirar nuestro dinero del banco y vamos todos a la vez, el banco quiebra, ¿no? O sea, hay un problema con el sistema financiero por lo que ha explicado antes Raúl de la fracción, la reserva fraccionaria, pues no estoy cómodo con el concepto de cediendo todos mis activos. Pero creo que no me gusta poner todos los huevos en la misma cesta y diversificar en distintas billeteras frías, en distintos tipos, ¿no? Pero puedes tener un porcentaje en Xoom, en la billetera que la plataforma desde la que operas desde el móvil. Puedes tener una parte en Ledger, otra parte en Kevo, la que está utilizando Eduardo, otra parte en ¿cómo se llama? Trezor, y luego quizá un par de custodios institucionales, pues 2 o 3, y así pues diversificas, ¿no? Todas las inversiones en una paleta de opciones que hacen que tu riesgo disminuya. Obviamente, todo depende estoy generalizando del nivel de inversión que pongas. Pero bueno, eso simplemente como brainstorming un poco de cuáles son las posibles, hacia dónde va a evolucionar el ecosistema, que fue uno de los motivos por los cuales Ripple adquirió Metaco, porque al final es que al final va a ocurrir esto, ¿no? La gente ahora es muy fácil, ¿no? Si has metido 5.000 o 6.000 euros, estás muy cómodo con esos 5.000 o 6.000 euros en una billetera fría, pero si empezamos a ver movimientos importantes en el precio, o si de repente el precio sube, quizá no estés tan cómodo con esa cantidad de dinero en tu casa, ¿no? Entonces vas a querer de forma natural ceder ese dinero a un sitio donde no dependa, pueda entrar una persona a través de la ventana y te lo robe. Entonces es fácil ahora querer custodiarlo, pero hay que pensar también en un futuro, adelantarte un poco a los acontecimientos para que no te entre la presión de repente o repentina, o simplemente tener el conocimiento de antemano, ¿no? O sea, yo creo que es importante que la gente se plantee y piense en estrategias. ¿Qué voy a hacer si ocurre esto? O al menos recabar la información con antelación. No es vender la piel del oso antes de matarlo, pero es simplemente que penséis en estas situaciones porque pues te puede generar tensión tener ciertas cantidades en tu casa. Y bueno, ya llevamos casi una hora de live. Bueno, de hecho, llevamos una hora de live. ¿Alguna idea pasan muy rápido estos lives? ¿Alguna idea que queráis compartir? Siempre acabamos de la misma forma, pues queriendo transmitir una idea. ¿Con qué queréis terminar hoy, Raúl y Eduardo? Bueno, yo terminaría con el tema de la paciencia, porque justo iniciando el live, ¿no? Vi muchos comentarios de cuándo, cómo, a cuánto llegará, cuándo llegará, y creo que el hecho de que ahorita el mercado esté a la baja, o, por ejemplo hablando de XRP, ¿no? Que haya caído un poco, les genera mucho estrés, ¿no? Y eso es porque no tienen el foco de la inversión claro, ¿no? El que baje 20% o 30% genera este estrés porque no estamos pensando en 2025, no estamos pensando en lo que está pasando en el ecosistema, ¿no? Estamos buscando hacer trading a corto plazo, ¿no? Compro barato, vendo caro en cuestión de días, ¿no? O de semanas, inclusive meses. Entonces, creo que el tema de la paciencia es bien importante porque vienen noticias también importantes que pueden aún tirar más el precio, ¿no? Más bien tengan bien claro en qué quieren invertir, por qué quieren invertir y, como decías, dinero que no haga falta en tu proceso de vida, ¿no? Porque eso puede derivar a esta impaciencia o esta angustia, ¿no? Entonces,
todo se cocina a su tiempo, todo lleva su proceso y es lo que está pasando, ¿no? Se está cocinando todo en su tiempo, en su debido proceso y la paciencia es lo que los va a llevar a poder llegar a ese futuro, ¿no? Si no, muy probablemente sacarán su dinero por esa impaciencia o invertirán en una meme coin que les recomendó otra persona y bueno, hay muchas historias, ¿no? De fallidas, de cómo suceden estas inversiones, ¿no? Entonces yo creo que viene esa parte difícil y después vendrá el rebote, ¿no? Entonces sean pacientes y estén claros en sus inversiones. Yo voy muy de acuerdo con Raúl, creo que paciencia es una clave en todo eso de las criptomonedas. Y aprovecho solo para contestar muy rápidamente algunas preguntas. Hay un aquí que pregunta, ¿se puede mirar otra vez esta live? Y si lo puede mirar, Raúl la publica siempre en su canal de YouTube, que es el Fórmula Bullish. No sé si tienes algún link, Raúl, donde le puedas decir para que vaya. Pero Claro, déjenme hacerlo. sí, solo los explico que los lives son grabados y después van a ser publicados siempre en YouTube. Y bueno, hay mucha gente aquí preguntando dónde pueden comprar XRP. Y bueno, creo que la forma más simple es tenéis que descargar alguna exchange, por ejemplo Binance, Bitrue, KuCoin, bueno, hay muchas. Ahí vas a hacer la verificación de vuestra cuenta, o sea, crear la cuenta, cargar algunas van a pedir una foto del pasaporte o del DNI o cualquier cosa. Y ahí podéis, bueno, siguiendo las instrucciones no va a ser muy difícil para que consigáis comprar vuestros XRP. Y mi último consejo es que después de hacerlo, para que lo pasen, no os dejáis en la exchange, para que no pase algo como ha pasado con FTX hace algunos meses, que ha falido la exchange y se han perdido todas las criptomonedas dentro, aunque la posibilidad que pase con una exchange mayor como Binance es casi cero, es muy pequeña. Pero yo los dejaría siempre en las billeteras frías, como hemos hablado de Ledger, Trezor, Kivo, ahora mismo hay esta alternativa muy buena. Y para los XRP, Xum Wallet, que es la plataforma descentralizada donde podéis dejar vuestros XRP en el Ledger, que es donde tienen que estar y no en las exchanges. Y bueno, creo que nos veremos en la próxima semana, el miércoles. Y también si queréis participar, o sea, en nuestros canales de social media, vamos a siempre publicar ahí. También, a lo mejor en Twitter lo haremos en inglés, pero para los que hablan español y inglés también os invito a participar de las próximas ediciones. Muchas gracias. Sí, también recordaros que si queréis que traigamos a alguien de invitado, ponedlo en los comentarios o escribidnos mensajes, decidnos con quién queréis que interactuemos en TikTok o de otras plataformas. Intentaremos traerlos a Crypto Insights. Y también simplemente, pequeño detalle, alguien ha hablado sobre XRP20. Yo la verdad es que me he metido en la página web xrp20.com y tiene una pinta de estafa increíble, así que no tocaría ese activo digital bajo ningún concepto. No he visto que sea para nada fiable, no he visto un equipo detrás, no he visto nada que inspire confianza, así que no toquéis XRP20. Probablemente sea una imitación, una estafa, un pump and dump y perdéis el dinero. Y acabaría el live simplemente diciendo que ojo con los perfiles falsos. No os vamos a pedir nunca que nos deis vuestro dinero para invertir por vosotros ofreciendo rentabilidades. Son perfiles falsos, bloqueadlos, denunciadlos. Y por último también que estudiéis, que aprendáis algo, que os involucréis con el ecosistema y de eventos. Yo estaré dando una charla sobre CBDCs el 19 y el 20 de octubre en Madrid. Tenéis acceso a las entradas también online en caso de que no podáis acceder o no, en caso de que no podáis ir físicamente al evento. Tenéis entradas online con el código FRAN20, el link en mi perfil, vais a tener un 20% de descuento, ¿vale? Así que si no podéis asistir virtualmente, si no podéis asistir físicamente, tenéis entradas online, y si no, si podéis asistir físicamente, nos vemos el 19 y el 20 de octubre en el World Token Congress en Madrid, en la nave. Y nada, esto es todo por ahora. Nos vemos la semana que viene y escribidnos a quién queréis que entrevistemos, que atraigamos al live, y vamos a ir trayendo a gente, ¿vale? Así que nada, un saludo a los dos, a Raúl y a Eduardo, gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene. Saludos.